Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que decidieron juntarse con nosotros otra vez en otro Green Tech Update. Hoy tenemos bastantes temas para tocar, especialmente un tema muy interesante porque abarca todas las áreas de un proyecto. Hoy vamos a hablar del manejo integral del agua, el water management dentro de un proyecto sustentable. Como todas las semanas, estamos aquí con la intención de ir mostrando cómo ir desarrollando y cómo estamos desarrollando nosotros en BioE en cuanto a conceptos, en cuanto a tecnologías, los proyectos sustentables. Y bueno, sin más, voy a salirme del video para poder continuar con la presentación. Manejo integral del agua. En base a nuestro cuadro de módulos de manejo de todas las tecnologías, que las dividimos por la parte No Tech, Less Tech, High Tech y Regenerate Tech o Positive Tech o lo más avanzado en tecnología. Tenemos los diferentes módulos y obviamente el manejo integral del agua involucra la parte de captación pluvial, la parte del manejo del agua, del reuso y por supuesto el monitoreo y automatización de los sistemas. Entonces vamos a ver desde un inicio cómo funciona esto, pero partamos primero con un poco de introducción sobre el agua en sí. Sabemos que el planeta Tierra tiene el 70% de la superficie cubierta con agua, por eso se le conoce como el planeta azul, porque así se ve desde fuera, ¿no? Pero solamente el 3% de esa agua es dulce, ¿no? Y del cual, de ese 3%, el 2%, o sea, el 66% del agua dulce, ¿sí? Se encuentra congelada. Entonces, en sí nos queda un 1% de toda la cantidad de agua que tenemos en el planeta, como agua potable o agua para poder usarse, ¿no? Entonces, la verdad que sí es un bien muy escaso y cada vez más escaso, especialmente por cómo se está contaminando. Ahora, este 1%, ¿cómo se usa? La gran mayoría para el sistema agropecuario, para la agricultura, otra gran parte para la industria y solamente un 12% para la población, para el agua potable de los humanos, digamos. Esto aquí nos da una idea de, bueno, dónde están las oportunidades. Perfectamente vemos que podemos suplir alguna de esta agua, este uso de agua potable en la industria agropecuaria con aguas tratadas o con aguas que no necesitan, no requieren ser potables, ¿no? O que se pueden repotabilizar. Pero bueno, eso es justamente parte de la idea del manejo, y el manejo integral del agua y de cómo hacer un buen water management. Algo general, partamos del principio de cómo funciona el ciclo del agua. Sabemos que de los océanos, de los ríos, hay una evaporación, de ahí se condensa en las nubes, luego se precipita a través de las lluvias, del granizo, el agua escurre, y se infiltra a medida que va escurriendo, de manera que tenemos unas corrientes subterráneas donde el agua ya filtrada y limpia surge otra vez hacia los ríos y de ahí va hacia los mares y vuelve este ciclo, ¿no? Entonces, es muy interesante poder conocer estas partes porque partiendo de la biomimesis y partiendo de la idea de cómo vamos a manejar este ciclo del agua, con cómo vamos a manejar nuestro manejo integral del agua, manejo, perdón, lo que vamos a hacer es emular este sistema a través de diferentes tecnologías con la intención de poder sacarle provecho sin desperdiciar agua y manejando los recursos de manera eficiente y de manera responsable. Tradicionalmente, ¿no? El consumo que tenemos en una casa habitación de agua es que todo el ciclo del agua como tal lo dejamos ir a un lado, esperamos que se infiltre, de lo cual se infiltra más o menos el 50% del agua que llueve, ¿no? Y de ahí succionamos entonces el subsuelo una vez que esta agua ya se filtró para usar el 100% de los usos a nivel residencial. De ahí el 80% se va a drenajes, ojalá se trataran, pero muchas veces se escurren y también vuelven a infiltrarse estos drenajes. Y también para el riego, generalmente usamos el 100% de agua potable que también extraemos de los pozos a través de las redes municipales y demás. En cuanto al consumo como tal, pensando en el 100% de agua potable, si vemos este esquema de los usos que tiene normalmente el agua en una residencia,
Y aquí hay un punto interesante que vale la pena hacer hincapié. Estos son usos generales a nivel residencial que lo hemos sacado con un promedio de varias dependencias nacionales, de Guadalajara, de Querétaro, la Ciudad de México y Monterrey. En todos los lugares este manejo es muy diferente y también es muy diferente el uso que va a tener el agua, si es algo comercial, si es algo industrial o si es algo residencial, ¿no? Entonces, aquí estamos tomando los usos residenciales como tal, en el cual, bueno, el inodoro y la regadera forman el 66%, 65% del uso. O sea, podríamos decir que dos terceras partes se van en el inodoro y la regadera, un tercio en cada una, y el resto en los demás usos. Obviamente es muy diferente si consideramos un club deportivo, en el cual ahí tenemos muchas regaderas y poco uso a lo mejor de un inodoro, o si lo vemos a nivel residencial, o si lo vemos en una industria como tal, que sí, a pesar de que a lo mejor tenga regaderas para el personal, pues no tiene lo mismo a lo mejor en el uso de agua de proceso, ¿no? Entonces, tomando esto en cuenta, es muy importante al momento de que vayamos a hacer un análisis y un dimensionamiento de nuestro sistema de uso de agua. ¿Cómo podemos optimizarlo? Bueno, así, usando sistemas ahorradores, en una residencia podemos llegar a un 42% de ahorro. ¿Y esto cómo es? Aplicando diferentes conceptos, ya sea en las regaderas compensadoras de flujo, en los WCs de muy baja descarga, en los migitorios secos y demás, podemos llegar a un 42% de ahorro de agua a nivel total. Y aparte, también podemos reusar agua tratada en alguno de estos usos también, por ejemplo, en el inodoro, en el lavarropa, ¿no? En el lavado de ropa, en la limpieza de otros lados y demás, dejando solamente agua potable donde va a haber un contacto directo humano, ¿no? Que serían regaderas, lavabo y en dado caso las tarjas de la cocina, ¿no? Entonces, con esto podemos reducir del 100% de manejo con agua potable a solo un 20% de los usos que hoy tenemos en una residencia típica, ¿no? Entonces, manejando estos sistemas y aplicando el sistema BioE 123, que ahora vamos a hablar de esta idea general de cómo lo hacemos, podemos bajar, como he comentado, en un 42% ahorrado, ¿no? Un 38% con reuso y un 20% con agua potable. Que entonces, si adicionalmente a esto, dentro de este sistema, usamos captación pluvial en la que potabilizamos, aparte podemos manejar una parte pluvial que es cerca de un 17%, lo cual entonces ya a nivel general, quitando ya el ahorro, un 17% sería pluvial, que más o menos es la mitad del agua potable que requerimos normalmente. La otra mitad va a seguir siendo agua potable, un 18%, pero un 65% lo podemos manejar con agua de reuso. Entonces, sí podemos llegar a ahorrar más de un 20%, perdón, ahorrar más de un 80%, solamente usar un 18% de agua potable, lo que tradicionalmente estaríamos usando. Aquí vale la pena hacer un disclaimer, ¿no? Estos son promedios. Cada instalación y cada proyecto es diferente. ¿Por qué? Porque depende del área de captación, depende del uso, depende de la zona climática, de cuánto llueve en esa zona, qué evaporación hay, cuántas veces la gente se baña. O sea, hay muchos puntos en los cuales modifica estos porcentajes, pero de que es algo alcanzable, es alcanzable. Tenemos en los más de 20 años haciendo esto, muchos proyectos que nos demuestran que hemos llegado a eso, en algunos casos hasta el 100% y en algunos casos no llegamos ni al 80% de ahorro, justamente porque por las condiciones que les digo, hay poco techo, es muy diferente un edificio de varios pisos en el que la azotea comparado con el uso que tiene todo el resto del edificio es mucho más chica, a una casa de una sola planta donde tiene mucho techo, donde podemos colectar agua de lluvia y nada más viven 2 o 4 personas, ¿no? O sea, es muy variable y eso sí, cada uno de los proyectos hay que verlo individualmente, ¿no? Pero sí pensar en que todo el sistema debe ser de manera integral. Entonces, aplicando esto, podemos ver que ahora sí, captando el agua de lluvia, que se vuelve en el 17% del insumo, tenemos un 18% que va a ser agua potable,
un 65% que va a ser el agua que estamos tratando y estamos reusando en WCS, en lavado y demás, ¿no? Y aparte, lo interesante de esto es que todo el excedente de agua tratada se va a usar para riego y de manera de que eso se va a infiltrar. Normalmente es el doble lo que infiltramos de lo que estamos succionando o usando de agua potable, ¿no? Lo interesante también es de que este riego se maneja como infiltración superficial, entonces no requiere ningún tipo de autorización. Obviamente sí es un agua tratada que debe cumplir ciertas normas de tratamiento, pero lo que voy es de que no entra dentro de la norma en la que nos exige casi casi potabilizar el agua para volverla a infiltrar, porque es una infiltración superficial en la cual la misma tierra hará todo su sistema de filtración antes de tomar esto en los mantos acuíferos, ¿no? Pues bueno, veremos qué recursos son los que tenemos, ¿no? En un proyecto. O sea, aquí vemos un esquema de una residencia y más o menos que tenemos. Bueno, tenemos el agua pluvial, obviamente, el agua potable, ¿no? Que generalmente viene o de pozo o de la red. El agua cruda, que es cuando unimos las dos, ¿no? Y vamos a ver más adelante por qué estoy hablando de que unimos las dos, ¿sí? Pluvial y potable. Luego las aguas grises o jabonosas, las aguas negras, ¿no? En los cuales también en algunos casos se separan las grises o jabonosas y en otros casos no. Como comentaba en el caso de un club deportivo, bueno, ahí vamos a tener muchas aguas grises y jabonosas, entonces vale la pena tratarlas por su lado. Pero en otros lados donde hay una mezcla entre aguas grises y jabonosas con agua negra, más o menos en la misma proporción, pues es mucho más fácil hacer un solo tratamiento en lugar de manejar dos tratamientos separados. Y entonces las aguas negras, pues tratar todo más bien como aguas negras, o sea, unir grises y jabonosas con aguas negras y todo meterlo en un sistema biológico, ¿no? Y por último, este resultado del tratamiento de las aguas negras como agua tratada, ¿no? Esta agua tratada puede tener diferentes calidades en base al mismo sistema de tratamiento o de un sistema terciario para darle desinfección y demás. Entonces podemos llegar a reusarla en regaderas, perdón, regaderas, en WCs, ¿sí? En riego y en usos para lavado y demás. E incluso, por ejemplo, no necesitamos desinfectarla si no la vamos a meter en los WCs, ¿no? Si es solo para riego, bueno, no requiere llegar a la desinfección con una filtración y demás suficiente. Pero bueno, ya lo veremos en nuestros módulos más adelante. Bueno, estos son todos los módulos contenidos en un manejo integral del agua. Tenemos la superficie de captación, ¿no? Que es muy importante que tenemos ahí. En algunos casos se ha hablado del green roof como tal. Vamos a que tener cuidado porque muchos de las zonas de green roof nos pueden llegar a contaminar. El drenaje pluvial, que es justamente estas bajadas. Vamos a ver también todos los tipos que hay de drenajes pluviales que hay. El first flush, que es ese primer lavado, o más bien, primera derivación antes de almacenarlo, sabiendo si lo vamos a almacenar o no. A lo mejor derivamos y dejamos ir esa agua. El filtrado pluvial, en el cual la idea es darle un primer filtrado a todo el agua que vamos a captar para que no nos ensucie el almacenamiento. Los diferentes tipos de almacenamiento, los accesorios de entrada a ese almacenamiento para que no nos vaya a crear turbulencias y levantar toda la sedimentación que hay en la cisterna y empiece a contaminar todo el resto del agua. El sistema de bombeo, bombeos de diferentes tipos y para diferentes usos, y vamos a usar tinacos o presión constante, bombas de velocidad variable y demás. La filtración como tal, que ese es el paso en el cual tenemos que decidir en base al manejo que vamos a tener y al uso que se le va a dar al agua, qué tipo de filtración necesitamos, hasta dónde llegamos, cómo lo vamos a manejar, qué queremos lograr, ¿no? Luego de filtración viene potabilización, que sería la parte de desinfección, digamos. Si vamos a usar agua potable para tomar, desinfectamos. Si nada más vamos a usar a lo mejor para las puras regaderas, pues no tiene caso llegar a lo mejor a desinfección, sino a lo mejor podemos poner un punto de desinfección en el punto de uso, que sería en una tarja o en un lavabo. O lo que decíamos normalmente, si vamos a usarlo en toda la casa, bueno, entonces usamos un punto de entrada, o sea, manejamos una desinfección general para toda el agua que vamos a usar en la casa. Muy importantes son los accesorios hidráulicos. Aquí viene la parte de ahorro, ¿no? Y este sería como el less tech, ¿no?
el empezar a ahorrar, ¿no? Es muy, muy importante que pongamos a ahorrar antes de consumir y e incluso antes de generar. O sea, ¿para qué vamos a estar buscando la manera de generar cuando lo que podemos hacer es no derrochar primero, ¿no? Luego viene ya la recolección con el drenaje sanitario, los diferentes tipos de drenaje que podemos tener. El tratamiento para aguas grises, ¿no? Cuando son aguas jabonosas, el tratamiento para aguas negras, generalmente usamos tratamientos biológicos o humedales y demás, ya lo veremos también. La filtración del agua tratada para su reuso, dependiendo del tipo de reusos, qué tipo de filtración haremos, incluso si llegamos a desinfección o no. Los sistemas de riego, y aquí caemos también en la parte del STEC, o sea, cuanto menos agua requiramos para riego, mejor. Sistemas en los que bajemos la evaporación, en los que sea más eficiente, incluso con la misma recuperación del riego también. Lo hemos hecho en canchas de fútbol, por ejemplo, en el que regamos por arriba y recuperamos en el subsuelo para poder reutilizar nutrientes y demás, ¿no? Y eso es una manera de ahorrar agua y otros insumos. Y por último, el papel que lleva el monitoreo y control en todo este manejo del agua. Ese es un punto interesante en el cual hoy en día ya el saber cuánto estamos gastando es la mejor manera para poder ahorrar. Y por otro lado, el poder manejar un control más estricto de qué queremos hacer, especialmente cuando estamos switchando entre época de lluvias, época de secas y demás, ¿no? Entonces, estos son los módulos que estaremos tocando en los próximos sesiones, capítulos que vamos a hablar en el Green Tech Update. La siguiente vamos a hablar hasta filtrado pluvial, ¿no? Y así iremos yendo en cada una de las sesiones. Algo interesante es esto, justamente, que es cuando hablamos de las superficies, ¿no? Eh, perdón. Las superficies que tenemos hoy en día para captar agua de lluvia pueden estar muy contaminados con alguno de estos datos que está aquí. Es muy común pensar, decir, oye, pues si hacemos un green roof, pues mejor para la captación de agua de lluvia porque hace de filtro. Sí, no. O sea, si estuviéramos hablando de algo totalmente natural, en los cuales tenemos un espesor considerable de tierra, y me refiero a tierra de punto de vista de lo que tenemos en nuestro subsuelo, o sea, con los diferentes tipos de gravas, gravillas, materiales calizos y demás que nos dan y purifican el agua. Sí, pero en este caso estamos hablando de sustratos armados de apenas unos centímetros, en los cuales la mayoría de estos sustratos pues, son sustratos que se hacen con hojarasca y demás, y que llevan algunos fertilizantes, herbicidas o incluso algunos nutrientes adicionales que otorgan nitritos, nitratos y demás, o algún abono, incluso animal, ¿no? Entonces, obviamente, si el agua pasa por ese sustrato, pues se va a contaminar. O sea, casos muy sonados fue el de el Superama que está ahí en Polanco, en el cual tenía justamente este sustrato, tenía ciertos nutrientes que cuando pasaba el agua, pues creaba una reacción, es una reacción amoníacal, se le llama, en el cual esta reacción lo que hacía es que el agua tomaba un color verde y un olor a huevo podrido, ¿no? Eso no quiere decir que el agua no estuviera potable, el agua sí estaba potable, simplemente que se veía y olía muy feo, ¿no? Y era el sustrato del green roof, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también. Obviamente otro punto también a considerar es, oye, ¿va a haber mascotas o no va a haber mascotas en esa área, ¿no? Si queremos potabilizar el agua, pues no podemos tratar materia orgánica de mascotas, ¿no? También para eso, bueno, se usa mucho el first flush, que es, lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero lo que hacemos es dejar ir esa agua, ¿no? No la vamos a captar en su momento. Por ejemplo, si vamos a limpiar esa área y demás, bueno, la dejamos ir, no la captamos, ¿no? Entonces, es muy importante considerar todos estos contaminantes para decir, bueno, voy a captar agua de lluvia o no la voy a captar el agua de lluvia. Y aquí quería presentarles un estudio. Con esto yo creo que cerramos el día de hoy. Es un estudio que realizó Carmen Valdés, que presentó en el University College de Londres, en el cual
vio diferentes maneras de atacar de manera integral el aprovechamiento del agua de lluvia a nivel urbano y buscó la manera de poder explicar cuál de todas estas es la mejor estrategia. De hecho, el resultado, bueno, fue para mí muy eh, interesante y al mismo tiempo muy complaciente el ver que la estrategia que nosotros llevamos usando por años, pues desde el punto de vista de investigación resultó ser el más adecuado, pero bueno, no me quiero adelantar, pero ustedes van a poder ver cómo funciona esto. Y funciona, bueno, y aquí tenemos cómo es las tripas de un edificio tradicional en el cual pues tienes que hacer este balance entre la cantidad de agua que tienes, ¿no? La cantidad de energía que vas a usar y la cantidad de materiales e infraestructura que le vas a poner. Entonces, en base a ese balance de estas tres áreas, se llegó a esta investigación. Esto se hizo con 5 escenarios diferentes que ahora vamos a ver, en 11 edificios típicos de la Ciudad de México, y en base a esto se sacaron las diferentes conclusiones. El primer escenario que vemos aquí, que sería el escenario base o el escenario más común, en el cual tenemos por un lado la cisterna de agua potable. Esa cisterna de agua potable bombea hacia un tinaco y del tinaco reparte hacia todos los pisos en cada uno de los indivisos, ¿no? Y por el otro lado tenemos la captación de agua de lluvia a través de coladeras en la azotea y de ahí directo al drenaje, que no necesariamente quiere decir que el drenaje ese sea solo pluvial. Desgraciadamente, hace algunos años apenas se exigió la división de los drenajes del pluvial al drenaje sanitario. En algunos es el mismo tubería, pero bueno, aquí lo estamos manejando como si estuviera separado. El segundo escenario es un escenario en el cual captamos, bueno, perdón, recibimos todo el agua de la cisterna con agua potable, de ahí lo mandamos al tinaco, del tinaco bajamos y alimentamos todo el agua potable, mientras por el otro lado el agua de lluvia lo metemos en una cisterna de agua de lluvia, en la cual las demasías salen hacia el drenaje, pero otra parte a través de un sistema de desinfección o de filtrado, lo pasamos a una cisterna donde bombeamos hacia otro tinaco para de ahí manejar esa agua de lluvia en los WCs nada más, ¿no? De hecho, este esquema más o menos es lo que está pidiendo la reglamentación de hoy en día, en el que el agua de lluvia se usa en los WCs. Estos son los sistemas conocidos como el sistema alternativo. Lo que pide es que justamente lo manejemos así, que el agua de lluvia se use para WCs y para riego, ¿no? Que bueno, hay que ser sinceros, si está lloviendo no necesariamente vamos a regar, pero bueno. El siguiente escenario es en el cual tenemos, por un lado, el manejo de agua potable a través de una cisterna, de ahí vamos al tinaco y de ahí repartimos a todos los usos. Y por el otro lado pasamos al agua de lluvia, en el cual tenemos otra cisterna de agua de lluvia. Esta agua de lluvia tiene unas demasías hacia el drenaje y por otro lado tiene un sistema de filtrado en el cual se vacía ya filtrada hacia la cisterna de agua potable. De manera que tenemos una sola línea de agua potable, ¿no? Unida con el sistema de agua de lluvia, ¿no? O sea, el agua de lluvia va a llenar también la cisterna, o sea, tenemos cisterna de agua de lluvia y de esa, después de un filtrado, llenamos la cisterna de agua potable. El tercer escenario, bueno, el cuarto escenario más bien, es el escenario 4 en realidad, pero bueno, que se pone como Rainwater 3, en el cual tenemos el agua de la red llega a una cisterna, ¿sí? Y el agua de lluvia llega a la misma cisterna. Tenemos unas demasías que se van al drenaje, pero tanto el agua de lluvia como el agua de la red en época de secas llegan a una misma cisterna. De manera que esto se vuelve una cisterna de agua cruda, como habíamos hablado antes. Esta agua cruda pasa por un sistema de filtración, potabilización, bombeo, y de ahí bombeamos hacia los tinacos, y esa agua ya filtrada, potabilizada, mezcla de lluvia y de la red, va repartiendo en cada uno de los indivisos, ¿no? Y también tenemos, por último, un escenario en el cual tenemos el uso pluvial por cada uno de los indivisos. ¿De qué manera que tenemos un área,
una cisterna de agua potable que viene de la red, de ahí alimentamos al tinaco y de ahí alimentamos varios de los usos hacia los indivisos. Y por otro lado, el agua de lluvia, vamos dejando ciertos depósitos individuales en cada uno de los indivisos, ¿no? Para su uso, ya sea en WCs y demás. Y de ahí el excedente es el que se va al drenaje, ¿no? Aquí digamos que tenemos, y eso es un punto, ver dónde guardar estos almacenamientos en cada uno de los pisos o de los indivisos, ¿no? Que en ciertos proyectos podría llegar a funcionar, ¿no? Ok, pues vamos a ver un poquito los resultados de esto. Bueno, sí, me gustaría ver esto. Eh, para analizar la contribución de la contaminación global o el análisis de ciclo de vida como tal, se tomaron los siguientes puntos. O sea, por un lado, es desde el punto de vista de todos los materiales que incluyen ahora sí que la lista de ingredientes del proyecto, ¿no? O sea, todos los materiales y equipos que tienen con sus materias primas y su contribución tanto en carbón como en el carbón embebido, el carbón dentro de cada uno de los equipos de estos materiales. Por otro lado, también el transporte y la construcción, tanto el consumo de energías, ¿no? Ya sea gasolinas o electricidad, como la contribución en gases y en basura de materiales de la construcción. Por otro lado, los consumibles de los equipos, ¿no? El mantenimiento y las partes que deben de estarse intercambiando en caso de filtros y cosas por el estilo, ¿no? La operación, tanto en aguas residuales como en emisiones, y lo que tenemos de operación en cuanto a los ingresos y consumos que tenemos de electricidad y demás, ¿no? Y por otro lado, digamos, los remanentes o los residuales, ¿no? Que son también lo que nos contribuye en gases de efecto invernadero, y por otro lado, los consumos que tenemos de energía, ¿no? Pues vamos a ver algunos de los resultados, ¿no? Y yo creo que esto es muy, muy interesante. Abajo tenemos diferentes tipos de edificios, de edificaciones, ¿no? Y vemos que en la gran mayoría, vemos aquí, en la gran mayoría, el, el escenario que, bueno, el que le llama como tres, que en realidad es en el cual integramos en una sola cisterna de agua cruda, es el más conveniente porque es el que tenemos mayor reducción de porcentaje de potencial más bien de gases de efecto invernadero hacia el calentamiento global. O sea, el que podemos lograr como una mayor reducción sigue siendo en la mayoría de los casos el que manejemos un sistema integral con agua, una cisterna de agua cruda en la que lo mezclemos. En algunos otros casos, por ejemplo, a nivel residencial de varios pisos, ¿sí? E incluso también cuando estamos hablando de varios pisos en el nivel de altos, de, de, de altos, bueno, de varios niveles, de gran altura, funciona bien o podría funcionar bien el manejo en el cual tenemos en el último escenario, ¿no? Que es el escenario en el cual vamos dejando pequeños depósitos en cada piso, ¿no? Aquí el único pero que yo le pondría sería el manejo en sí del mantenimiento de eso, porque en cada piso tener un sistemita pues conlleva pues, un manejo adicional, una verificación, y es bueno, si es un piso no hay problema, pero si son indivisos, el tener que entrar y dar mantenimiento y ver eso podría traer una complejidad. Ahora, fíjense que todos los casos donde este escenario salió como el que nos da mayor beneficio por la reducción de potencial en cuanto a emisiones para el calentamiento global, la segunda opción sigue siendo el manejo de un sistema central de agua cruda, ¿no? Entonces, bueno, viendo ya las conclusiones de esto, eh, la reducción potencial que tenemos por un lado y el otro lado, la cantidad de agua disponible contra la demanda de agua, si manejamos estos porcentajes, ¿no? Pues vemos que cuanto mayor es el porcentaje, la mejor opción sigue siendo la que usemos este escenario en el que tengamos un sistema de agua cruda, ¿no? Aquí es donde llegamos hasta un 18% de reducción de potencial de calentamiento global. Lo cual, bueno,
ratifica la idea de que un buen manejo integral en el cual tú tengas una sola cisterna de agua cruda puede funcionar, la verdad que muy bien para la captación pluvial, ¿no? Esa es digamos, las conclusiones, ¿no? En el cual, si podemos manejar el escenario 3, que es potencial y pluvial y potable integrado en una sola cisterna, como veíamos, generalmente es el que tiene mayores posibilidades en primer y en segundo caso, ¿no? Este, bueno, eso luego lo pueden revisar ustedes ya más a detalle cuando lo veamos. Entonces ahí me lleva ya a lo que es el sistema 1, 2, 3 de BioE, que es donde hemos integrado todo esto que hemos armado en el tiempo, diseñado, probado y bueno, y ya está funcionando. En el cual tenemos una primera parte en la que captamos el agua de lluvia, pasamos por unos filtros, de ahí almacenamos junto con el agua de red. Aquí llevamos un mecanismo de control para época de lluvias y de secas. De ahí potabilizamos con un punto de entrada, ¿no? Hacia toda esta red, digamos, primaria, en la cual nos vamos a la regadera, lavabo y cocina. En caso que se quiera dividir el sistema para que sea no una potabilización, sino nada más un filtrado, podemos potabilizar directamente en cualquiera de estos dos puntos que hay consumo, nada más. Ahí va a depender de lo que queramos, si queremos tomar agua a la regadera o no. La primera manejo ideal sería las aguas jabonosas o grises, manejarlas a través de un tratamiento o de un humedal, ¿no? Para ya sea infiltrar o reusarlo para riego y demás. Y las aguas negras como tal, tratarlas, ¿no? El momento en el que tratemos esto, con estos usos, ahora vamos a ver dónde lo vamos a manejar, pero las aguas grises como tal, perdón, ahí me brinqué, las aguas grises las volvemos a usar para WCs y lavadero y aire acondicionado, ¿no? Y en el caso de las aguas negras, las tratamos, ¿no? Con materiales biológicos y de ahí nos vamos a la cisterna, una cisterna de agua tratada y esa la usamos para el lavado y el riego. O sea, ¿qué va a determinar esto? Pues va a determinar mucho el uso que vamos a tener de aguas de regadera y el uso que vamos a tener de riego, ¿no? Otra manera de hacerlo, que ha sido, digamos, lo más usual a nivel residencial, es en que manejamos todas las aguas negras juntas, sin separarlas con grises, en un tratamiento. De ese tratamiento manejamos dos sistemas. Un sistema en el cual filtramos y lo usamos en WCs, lavadero y aires acondicionados, ¿no? A través de un filtro y de una desinfección en algunos casos. Y otro lado en el cual las aguas tratadas las usamos para el lavado y para el riego, ¿no? Entonces aquí le damos, digamos que también las mismas dos vueltas, pero optimizamos en la parte de equipos y de flujo. Y eso, volvemos a lo mismo, va a depender de cada proyecto, no es algo totalmente escrito. Pues con esto damos final a esta introducción sobre el manejo integral del agua. No quiero despedirme antes sin decirle un poco lo que hacemos dentro del LifeFlow. Tenemos a BioE, que es nuestra área de diseño, de ingeniería en instalaciones desde el punto de vista sustentable, hidráulico, sanitario, eléctrico, TI y todo, gas y todo lo que involucra esto, solar, por supuesto, para hacer el proyecto lo más sustentable posible, ¿no? El performance más verde posible. Y ahí manejamos diferentes certificaciones, ¿no? Nacionales e internacionales. Plastic Plumbers, que es nuestra área de instalación, en la cual tenemos técnicos especializados para obra en hidráulica, en sanitaria, eléctrica, en gas y demás, tanto en interiores como exteriores, en redes y demás. Master Stock, que es nuestro brazo comercial, en el cual promovemos y distribuimos varios de estos equipos y tecnologías que durante estos 20 años, pues los proveedores mismos que han visto que lo hemos estado utilizando, dicen, oye, empieza a manejarlos y a distribuirlos en México. Estamos entrando con la intención de ayudar y apoyar a otros integradores para que se abastezcan con productos de muy buena calidad a buenos precios. La gran mayoría de los equipos traemos de Europa, ¿no? De Alemania, de Canadá, de Bélgica, de todos lados, de Estados Unidos, por supuesto, también. Biotechnic es un programa de actualización y renovación de edificaciones sustentables, de manera que hacemos un diagnóstico rápido y podemos hacer una actualización a cualquier tipo de residencia
de manera rápida, ¿no? Sin tanta invasión, sin tanta obra, ¿no? Y poder bajar consumos, bajar derroches y ser más verdes, ¿no? Regenera, que lo que tratamos es de hacer un cambio de la conciencia empresarial desde el punto de vista sustentable, cambiando y haciendo una reconversión hacia lo más verde posible. Y GOTS, que es una empresa que acabamos de arrancar hace poquito, en la cual estamos diseñando software y hardware para el monitoreo y control de performance sustentable en agua, en energía y demás, todo a través de sistemas electrónicos de medición y de monitoreo. Y por último, quien ha estado en los últimos ya 12 años activo haciendo promoción y de la sustentabilidad, de las tecnologías, con seminarios y demás, SCUBE, que es una asociación ciudadana en la cual pues nos hemos dedicado a dar seminarios con las mayores universidades de México, con la UNAM, con el TEC, con la Ibero, con la NAHUAC, con la UMA, un montón de universidades que hemos dado seminarios sobre tecnología, sustentabilidad y demás. Y aparte tenemos un stand que ha estado itinerante en varias expos y varios lugares donde mostramos y demostramos las tecnologías, ¿no? En congresos, expos y demás. La idea es promover la sustentabilidad. Bueno, eso es todo lo que hacemos en LifeFlow. Ahora sí que quiero que nos sigan, nos continúen viendo con estos Green Tech Update. Pueden continuar en nuestro canal de YouTube, que ahí los estamos subiendo y van a estar 2, 3 días después máximo que los realizamos. Ahí estaremos. Y si no, todos los jueves a las 12 por el mismo canal, por la misma hora. Aquí nos veremos. Bueno, yo me despido y espero bueno, que podamos vernos la siguiente semana. Si hay alguna pregunta y demás, tenemos los canales abiertos y bueno, desde ya muchísimas gracias por haber compartido esto con nosotros.